Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él, le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, al corresponsal del país, Joan Faus. Bienvenido, Joan. Gracias. Dori Toribio, de Mediaset de España. Bienvenida también. Y José Díaz Briceño, del diario Reforma de México. Bienvenido. Vamos a comenzar con lo que ya habíamos comentado al inicio del programa, y es que el presidente Donald Trump está dando la referencia de lo que son los indicadores económicos de los Estados Unidos en este momento, y ha dicho que el crecimiento económico es muy auspicioso para este país, 4,1%. También habla del déficit comercial y ha dicho que ha habido un bajón en el déficit comercial en 50.000 millones de dólares. Estamos camino a un mayor crecimiento económico, ha dicho el presidente Donald Trump. Es el mayor crecimiento económico desde el año 2014. Todas estas cifras que está entregando el presidente Trump desde la Casa Blanca, Joan, también coinciden con un día que es bastante agitado para el presidente, porque el presidente le ha pedido a su equipo de seguridad nacional que se reúna con él, ya que en horas anteriores había hecho referencia a la preocupación que él tiene respecto de una posible interferencia de Rusia en las elecciones legislativas de noviembre. Hablemos de las dos cosas. Primero, de los indicadores económicos que entrega el presidente, que son muy buenos desde su perspectiva, y luego de las declaraciones que ha hecho el presidente sobre su preocupación de una posible interferencia de Rusia para apoyar a los demócratas. Bueno, por partes, yo creo que Trump siempre ha alardeado de ser un gran gestor económico, de tener buenos números económicos, ¿no? De hecho, la economía es uno de los principales motivos de valoración entre sus votantes, ¿no? Entonces, en los últimos días él ya había estado un poco avanzando que habría una buena cifra de evolución del PIB, y con el acto, con esta comparecencia en la Casa Blanca, yo creo que lo que quiere es intentar capitalizar eso, ¿no? También en un momento un poco delicado para él con todos los efectos de la guerra comercial, ¿no? Que un poco suavizada esta semana con el acuerdo con la Unión Europea. Entonces yo creo que a Trump le conviene sacar pecho y exprimir al máximo estas cifras económicas. Sí que es verdad, sin embargo, que Trump no lo dice mucho, pero ya Obama le dejó la economía en muy buena dirección a principios de 2017. Sin duda habrá factores propios de Trump, pero no es que él haya obrado un milagro y Estados Unidos estaba yendo muy mal y de golpe está subiendo mucho. Ya estaba rozando el pleno empleo y con unos buenos datos, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de las elecciones, hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? sobre qué medidas de seguridad se pueden tomar de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Entonces yo creo que es interesante, sobre todo porque Trump en este aspecto ha sido muy ambiguo, ¿no? Desde en su rueda de prensa hace 2 semanas con Putin cuestionó la conclusión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre el papel de Rusia en la injerencia de 2016. Hace unos días luego dijo que se había expresado mal, y hace unos días dijo si Rusia interfiere será para ayudar a los demócratas, no para ayudar a los republicanos. Y yo creo que le conviene, o su equipo le ha convencido que le conviene tomarse este asunto con seriedad, intentar mostrar pues, que su gobierno va a hacer al máximo para evitarlo. Entonces esta reunión yo creo que lo que busca es mandar este mensaje. Putin, de hecho, también ha dicho que espera a Donald Trump en Moscú. Le ha cursado una invitación. El presidente Donald Trump ha dicho en anteriores oportunidades que quería invitar a Putin, pero el Congreso ha frenado esa invitación. ¿Qué se puede esperar? Y la Casa Blanca. Básicamente lo que acaba de hacer Putin es darle la vuelta a esto y no quiere venir a Washington, no acepta la invitación de la Casa Blanca a Washington porque nunca llegó a responder, pero lo que hace es invitar a Donald Trump a Moscú, es básicamente darle la vuelta. Pero obviamente este titular está quedando ahora un poco más relegado, ya es básicamente el final de la historia. Vamos a ver si tiene lugar o no esta reunión, porque la Casa Blanca ya ha dicho que pretende dejarla para 2019, según la Casa Blanca, después de la investigación de la trama rusa de Robert Mueller, pero es también después de las elecciones de noviembre de 2018. Y por eso ahora en lo que se está enfocando la Casa Blanca hoy es en estas buenas cifras económicas. Se ha organizado un acto de celebración que no estaba recogido en la agenda del presidente tras conocer las cifras, para celebrarlo, rodeado de todo su gobierno, del vicepresidente de Estados Unidos, para celebrar este buen crecimiento económico que se debe a la inversión y al consumo y a las exportaciones, y sobre todo lo que está haciendo Trump en las últimas 24 horas,
que quizá no le habíamos oído hacerlo tan claramente como ahora, es vincular la buena marcha de la economía y en concreto el acuerdo o el futuro acuerdo o el inicio de acuerdo al que llegó esta semana con el presidente de la Comisión Europea Juncker en la Casa Blanca, lo está vinculando a las elecciones de noviembre. Le está pidiendo a sus votantes, lo hizo ayer en varios eventos, lo ha vuelto a hacer esta mañana en la Casa Blanca, que voten republicanos si quieren que la economía siga yendo tan bien. Es decir, para él esta lectura siempre es en clave electoral, en lo que va a pasar en 2018 y obviamente estas buenas cifras económicas y esta buena marcha de la economía da ahora un empujón importante a los republicanos que ya están este verano en campaña para ir hacia las elecciones de mitad de mandato del próximo otoño. Pepe. Yo tengo una visión un poco más distinta. A mí me parece que el acuerdo logrado hace 2 días no tiene un impacto directo en esta cifra de crecimiento. Me parece que todavía hay que ver porque las aranceles están puestos ahí. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que esto costará al crecimiento mundial 430.000 millones de dólares. Esas aranceles y las represalias comerciales siguen a todo furor. Se limitó la guerra hacia otro tipo de aranceles, pero esos siguen en pie. El crecimiento de Estados Unidos está previsto por parte del Fondo Monetario Internacional en 2.9. Quizá estas nuevas cifras de este trimestre pudieran mejorarlo, pero todavía habría que ver. Y sin embargo, lo inexplicable es justamente esto. ¿Cómo es posible que con una economía en apogeo el presidente Trump quisiera, de alguna manera, según algunos republicanos, meterse un autogol? Porque justamente con los aranceles y la guerra comercial, la inestabilidad, justamente en la economía global derivado de esto, y como alertó el propio Fondo Monetario Internacional, no se entiende por qué está metido en esto. Es una buena señal, sin duda, el acuerdo de hace 2 días. Veremos, la siguiente prueba es si logra un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacia finales de agosto. Ahí se verá si realmente el presidente Trump quiere presentar algunos resultados importantes, aunque no sea el mejor acuerdo para él, pero sí para poder vencer en las elecciones de noviembre. Cambio de tema, Joan, para hablar ahora de Facebook, que perdió más de $1.000 millones de su valor en bolsa. Es la caída más grande que ha tenido una acción en la historia de Wall Street. El valor de las acciones de Facebook en el mercado de valores tuvo un bajón de 19%, según lo reportan todos los medios en Estados Unidos y la prensa internacional. Ninguna compañía en la historia de Wall Street ha tenido una caída tan grande en un solo día. Incluso se recuerdan otras caídas, por ejemplo, la caída de Intel en el 2000, la caída fue de $90.000 millones, o la caída de Microsoft, que fue de $80.000 millones en ese entonces. Se espera que el crecimiento de Facebook también sea menor en lo que resta del año y muchos están analizando cuáles son las causas, por qué el desplome que ocurre justamente después de que Facebook enfrentara una serie de críticas, ¿no? Las críticas por la filtración de la información de los datos de sus usuarios a Cambridge Analytica, que finalmente fue una compañía que dio servicios a la campaña de Donald Trump en el 2016. También se hablan de otros factores, por ejemplo, el hecho de que no actuó inmediatamente Facebook para reportar una serie de noticias falsas en los últimos años y otros escándalos que han rodeado a esta compañía. ¿Era previsible la caída? ¿Qué otros factores han influido en este bajón de Facebook? Bueno, yo creo que lo que hay que ver es si es algo, que no lo sé y creo que nadie sabrá, si es algo puntual. O, por ejemplo, Facebook cuando salió a bolsa hace unos años también empezó muy mal durante varias semanas y luego repuntó y le fue muy bien, ¿no? Hay que ver si es algo puntual o es un signo de una crisis seria y duradera para Facebook. Por lo que parece, el mayor temor o el miedo que está impulsando esta caída en bolsa es precisamente de que todos estos escándalos de Cambridge Analytica, la mayor presión de los reguladores, el hecho de que sobre todo en Europa ha perdido usuarios, lo que hacen es que afectan lo que es la esencia del negocio de Facebook, que es vender datos y explotar esos datos con fines publicitarios y con fines económicos. Entonces, si estos escándalos lo que hacen es poner en entredicho ese modelo de negocio, eso explica obviamente la preocupación de los inversores y de los accionistas. Pero al mismo tiempo estaba ahora leyendo, si se mira un poco con frialdad, las cifras tampoco son tan malas. Es decir, si se compara con hace un año, los beneficios son un 31% mayores que hace un año. O sea, es decir, lo que están pesando son las dudas y estos malos datos, como decía, de la pérdida de algunos usuarios, el hecho de que hay una mayor presión de los reguladores, sobre todo más en Europa que en Estados Unidos, y también el hecho, yo creo que la compañía ha tenido varios titubeos sobre cómo
a reaccionar, reaccionó tarde y mal al principio, luego con la comparecencia de Zuckerberg, tanto en Washington como en Bruselas pareció repuntar un poco y luego sí que ha habido otras informaciones. Entonces, yo creo que hay que ver un poco para calibrar si es algo temporal, que se puede resolver en unos meses, o es más bien el inicio de una crisis mayor. Muchos se preguntan, Dori, si esta crisis, este bajón en la bolsa de valores de Facebook se puede replicar en otras compañías tecnológicas similares, como por ejemplo Twitter. Hablamos justo antes de entrar acá al estudio sobre el caso de Twitter, porque enfrentan críticas similares a las de Facebook. ¿Eso podría ser el caso desde su punto de vista? Bueno, hoy justo parece que Facebook en la apertura de Wall Street no está cayendo tanto y quien está cayendo es Twitter, aunque las razones son algo diferentes. Es porque ha presentado resultados y hay 1 millón menos de usuarios activos en la red social Twitter en el último balance, con lo cual también caen los ingresos, y aquí es donde se ve esta caída de hoy, aunque hay quien dice que esta caída no tiene en realidad mucho detrás, porque gran parte de la razón por la que hay menos usuarios activos en Twitter es por esa limpieza que ha hecho la red social de cuentas activas o cuentas relacionadas con Rusia, o todos estos llamados bots, que cuentas prácticamente inactivas pero existentes en Twitter, y lo que han hecho es eliminarlas, las que consideraban que no responden a personas con nombres y apellidos, y con lo cual ha habido una caída importante en los usuarios. O sea, hay que ver cómo evoluciona esto, como decía Joan, y también hay que ver cómo evoluciona. A mí me parece más importante la caída de Facebook ayer porque fue histórica, primero en Wall Street, y porque para mí indica un cambio de tendencia. Hasta ahora Facebook había estado diciendo que tanto la regulación de la Unión Europea como todo el escándalo de Cambridge Analytica y todo este cuestionamiento a las noticias falsas, a la evolución de los fake news en la red social de Facebook, estaban diciendo que ni había afectado a Facebook ni iba a afectar a Facebook. Y ahora hemos visto que sí afecta, y además de una manera importante, que no solo afecta a la empresa, sino también al bolsillo de fundadora Zuckerberg, que ayer cayó del 4º lugar al 6º en la lista de los más ricos del mundo. Esto afecta directamente a su bolsillo, no solo al de la empresa y al de los inversores, con lo cual para mí es un cambio de tendencia, porque además existe, además de todos estos asuntos puntuales de las regulaciones europeas y el futuro de la información o del manejo de la información y la privacidad en Facebook, también está toda esta nube negra que tiene la red social desde hace mucho tiempo, que es ¿cuál es la evolución de Facebook ahora? ¿Ha tocado techo o no? ¿Existe un camino diferente que pueda hacer Facebook? ¿Puede diversificar su producto? ¿Puede ofrecer algún tipo de oferta más? Porque todo lo que se ha estado intentando hasta ahora no funciona, por eso la empresa está intentando abrir otros caminos más dedicados a la creación de contenido, pero habrá que ver si funciona o no, y esta para mí es la gran nube negra que pesa sobre muchas de las redes sociales, por eso están en este proceso de reinvención, y es el gran reto que aborda Facebook ahora, además de esa credibilidad por el manejo de la información y de los datos de los usuarios. Pepe. Bien decía Dori que buena parte de la caída del valor se debe a justamente esta limpieza por una parte de usuarios que son pues falsos básicamente, y también por otra parte los usuarios en la Unión Europea que decidieron básicamente salirse dado las cuestiones de privacidad. 3 millones de usuarios cayeron según esto. Y me parece que si bien es un momento dramático, histórico, sin duda, como dice Dori, también puede ser un gran momento para tomar una medicina. Yo creo que a nadie en la vida pública ni en la propia compañía le conviene que exista justamente estos usuarios falsos que distribuyen información totalmente errónea. Tampoco le sirve a nadie una compañía que no respeta límites de privacidad. Yo creo que puede ser una de las medicinas más duras a tomar, pero si Facebook es inteligente y es esta compañía que es casi un ícono de nuestros tiempos, la red social más importante del mundo, es muy representativa, similar a lo que fue Ford Motor Company en los 50 o Standard Oil, la petrolera, en los 1930s. Facebook ya es un referente en la historia en menos de 14 años. Sin duda, su crecimiento todavía está en veremos, que quizá los jóvenes ya no están tan metidos, pero viéndolo, por ejemplo, desde el lado del periodismo, lo vemos nosotros como envidia por la manera en que tienen alcance a distintas personas de distintas edades. Yo creo que es un momento para tomar esta medicina. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar ahora de la situación de los hijos de inmigrantes indocumentados, los niños sin papeles que están todavía en custodia del gobierno de los Estados Unidos y que no han sido reunidos con sus padres. El gobierno de Estados Unidos ha dado algunas cifras y ha dicho que ha reunificado a 1.442 niños sin papeles, 378 han sido puestos en libertad en circunstancias que el gobierno califica como apropiadas.
según un documento del Departamento de Justicia. De acuerdo al gobierno del presidente Trump, de los 711 menores que no han sido entregados a sus padres, es porque no cumplen los requisitos para la entrega en condiciones seguras. Eso es lo que dice el documento del Departamento de Justicia. De esos 711 niños inmigrantes sin documentos que están bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, 431 de ellos sus padres han sido deportados. Es una cifra realmente alarmante, sobre todo porque no se conoce el criterio para las devoluciones ni las famosas condiciones seguras que el gobierno aduce que debe darse para que le entreguen a los padres la custodia nuevamente de sus hijos. ¿Qué más sabemos de esta disposición del gobierno? ¿Qué va a pasar con los niños que no han sido entregados a sus padres, con aquellos padres que ya han sido deportados y cuyos hijos permanecen todavía bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos? Pues la verdad es que tristemente no se sabe. Yo creo que lo que revela todo esto es que, si ponemos un poco de contexto, cuando Trump, bajo una presión internacional y nacional, decide a finales de junio derogar esta política creada por su gobierno, lo que esto demuestra es que el gobierno no tenía un plan al menos definido de qué iba a hacer con estos niños separados, qué iba a hacer con sus padres, cómo pretendía reunificarlos algún día. Y estamos hablando de esto porque ha habido una organización social que ha llevado este caso a los tribunales y porque ha habido un juez de California que ha sido el que ha presionado al gobierno poniéndole un calendario preciso de que el día 26 de julio tenía que haber reunificado a los niños mayores de 5 años, como hace unas semanas tenía que haberlo hecho con los menores de 5, ya pasó el plazo. Entonces, el gobierno básicamente está actuando de esta forma porque le está obligando un juez, no porque lo quiera hacer. No porque lo quiera o tenga un plan definido de cómo hacerlo. Entonces, para mí esto es lo más alarmante y triste de todo esto. Entonces, la verdad es que no se sabe qué va a pasar con estos 400 menores que sus padres ya han sido deportados, porque los padres ya están en sus países de origen y no van a poder venir a Estados Unidos. Entonces, no se sabe y tampoco queda claro con estos 711 que siguen bajo custodia si el gobierno ha dado un plazo, y allí también depende un poco de la discreción del juez. Si el juez presiona al gobierno, bueno, yo les di un calendario hace un mes de que el 26 de julio tenían que cumplir esto y no lo están haciendo. Entonces, para mí es puramente enigmático y para mí yo creo que es gravísimo porque demuestra que Trump estaba jugando con esta baza para intentar conseguir un efecto disuasorio, luego un efecto de presionar a los demócratas, etcétera, cuando en realidad le ha salido el tiro por la culata y lo que decía, demuestra que no había ninguna organización clara al respecto, más allá de mandar este mensaje de miedo. La pregunta que muchos se hacen es cuál es el efecto político que va a tener todo esto, si es que va a tener un efecto político para el gobierno de Donald Trump. Como bien lo ha explicado Joan, no había ninguna estrategia, se buscaba que eso fuera una campaña de disuasión para que los inmigrantes indocumentados no crucen la frontera, pero vimos que eso no ha ocurrido. Y como ahora no pueden reunirlos a todos, hay muchas organizaciones de derechos humanos que están exigiendo que el gobierno dé una respuesta clara y no lo han hecho hasta ahora. Sí, pero yo me pregunto, y de verdad me lo pregunto, ¿qué eco real tiene esto en la calle entre los estadounidenses? ¿Cuánta preocupación hay ahora mismo? Sí, hace un mes, cuando saltaron las primeras noticias, pero desde que Trump da un paso atrás y dice que ya no va a separar a las familias, aunque nunca deroga la política de tolerancia cero, pero desde que hace esta especie de paso atrás, yo creo que socialmente el tema se ha calmado mucho, ya no hay tantas manifestaciones masivas como vimos al principio, ya no hay tantas protestas, ya ni siquiera hay tanta cobertura de los medios de comunicación. Y por eso me pregunto, y no tengo la respuesta, pero muchas veces me pregunto con este asunto si es uno de esos asuntos que queda más dentro de la burbuja mediática y de las grandes capitales que realmente una preocupación diaria de todos los estadounidenses. Obviamente es un asunto grave porque resolver los casos de los padres que ya han sido deportados es muy complicado y como sabemos y hemos estado hablando aquí en Club de Prensa y como decía ahora Joan, no había un plan establecido de la administración para hacerlo, ha habido mucho caos para reunificar a las familias, muchos de los niños no estaban listados, con lo cual ni siquiera se sabía quiénes eran ni dónde estaban sus padres y ha habido todo este tipo de caos y va a ser muy importante ahora preguntar o pedir responsabilidad a la administración por el coste de todo esto que ha ocurrido.
Y me refiero en doble sentido, es decir, el coste personal y humanitario para estas familias que ya han sido separadas, las que todavía no pueden ser reunificadas y es muy difícil que lo sean porque los padres han sido deportados, o incluso las que ya han sido reunificadas y esto tiene un coste emocional para esos niños, muchos de ellos muy pequeños, pero también el coste económico, porque como sabemos la administración, que básicamente improvisó todo esto, incluso ha tenido que estar empleando pruebas de ADN para poder reunificar a las familias. Y todo eso no es nada fácil y es otra vez uno de estos problemas autocreados, es una política que decide implementar esta administración, que no se hacía antes, que se crea este problema con más de 2.000 niños separados de sus padres, que hay que arreglar haciendo una inversión de dinero público, porque el sistema migratorio, como sabemos aquí en Estados Unidos, es muy precario y no tiene y está muy precario en muchas de estas situaciones, por ejemplo en jueces, en policía migratoria y en todos estos sistemas de reunificación, con lo cual sería muy interesante ver cuál es el coste de todo esto y me pregunto, otra de las cosas que me pregunto si alguna vez lo vamos a saber. Sí, es realmente alarmante, como dicen ustedes, que la administración no haya tenido una estrategia clara. Tampoco está claro con los que ya han sido reunificados, con aquellos niños que han sido reunificados junto con sus padres. ¿Qué pasa con las solicitudes de asilo de los padres que quieren permanecer aquí en Estados Unidos? No se sabe qué va a pasar con ellos. Se supone que hay una moratoria en algunos casos, pero no está claro. ¿Qué espera usted que ocurra en estos casos, en general, no solo en el caso de los niños con padres que han pedido asilo? Bueno, a mí me parece que en entrada el costo humano es realmente terrible y no cuantificable. La cuestión de que más de 400 padres hayan sido ya deportados sin sus hijos es realmente triste, una mancha para la historia de Estados Unidos. Y estos padres van a tener que contactar a las autoridades estadounidenses en sus países de origen, la mayor parte de ellos del Triángulo Norte de Centroamérica, a través de las embajadas de los consulados para poder intentar tener acceso a sus hijos. Hace 2 días la secretaria Nielsen del Departamento de Seguridad Interna dijo justamente, si nos contactan claramente que los padres tienen la prioridad para ser reunificados con sus hijos. Obviamente fue un error de la administración, porque no tenían un plan, bien decía Joanna desde el inicio, y sin embargo me parece que, que en esta época donde básicamente los ciclos noticiosos cambian cada 8 horas, recordemos, hace 3 semanas esto era realmente una de las más grandes urgencias de la administración. Había provocado la rebelión de buena parte de los conservadores en las iglesias evangélicas del país. También en el Congreso, muchos de los legisladores republicanos que se habían detenido a criticar al presidente lo hicieron en ese momento, porque había un tema moral, que el tema de dividir niños y padres es un tema que complica la vida de los republicanos, y se preocupaban mucho también por los costos electorales, con los efectos que pudiera tener tanto con votantes mujeres y también con republicanos moderados en los distritos columpio o swing, como les llaman en los momentos claves. Entonces, la decisión de Trump de echarse para atrás en junio fue un momento clave ante el desastre que estaban viviendo. Hoy ha desaparecido los titulares y sin embargo me parece que es importante destacar el Departamento de Seguridad Interna muy probablemente hoy dará a conocer las cifras finales de cuántos lograron reunificar hasta la medianoche de ayer. En el caso de México hay 8 niños que se esperaba todavía una resolución, pero realmente es un tema que nosotros como reporteros no debemos de seguirle, de ponerle atención, porque es un indicio más de esta más grande política de buscar reducir la inmigración a Estados Unidos, tanto la ilegal, pero también la legal. Joan, sí. Sí, de hecho iba a decir un poco en línea lo que decía Dori. Yo creo que es cierto de que no es la mayor preocupación que puedan tener ahora los ciudadanos, pero yo sí creo que no le ayuda nada al gobierno a una hora, aunque se hable menos de ello. Yo creo que sí es una baza que los demócratas implícitamente tratarán de explotar, porque precisamente lo que se le echaba en cara a Trump y a su gobierno era que estaban actuando de forma cruel e inhumana intencionadamente. Entonces, y como bien decía Pepe, esto provocó una rebelión republicana significativa. Puede ser que solo fuera de palabra y luego no hubieran hecho nada. Pero, y Trump, que yo recuerde, es su primera rectificación que ha hecho como presidente en 1 año y medio. O sea, no es un asunto menor. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que quizá no preocupará a los ciudadanos, pero yo no creo que sea algo que de aquí a 1 año la gente se haya olvidado. Digo, quizá el que está poco informado, quizás sí, pero
Yo sí creo que va a ser una mancha que se podrá explotar, decir, usted actuó de forma cruel, de forma intencionada, mintió deliberadamente diciendo que esto era culpa de los demócratas, cuando en realidad no lo era. Es decir, es que no me parece que sea un asunto menor que no se le pueda echar en cara a Trump en noviembre. Cuando vienen las legislativas, Dori. Sí, pero, es decir, sí, pero ahora miremoslo desde el otro lado. También esto que ha hecho la administración Trump y mantener esta política de tolerancia cero, que ellos además defienden fundamentalmente de una manera retórica, con que no entre nadie de manera ilegal, vamos a ser los más duros contra la inmigración. Esto también contenta a mucha parte importante de su base y a mucha parte de los republicanos. Es decir, no olvidemos que esta retórica, que luego hay que ver si se aplica en la realidad, porque como sabemos están dando marcha atrás en muchas cosas, pero esta retórica implacable contra la inmigración, pese a todo el tema de los niños, es cierto que ha descontentado a mucha parte de la población, pero también ha contentado a otra parte importante. En concreto, ese núcleo duro de sus seguidores que él necesita y que él necesita movilizar para que salgan a votar estas próximas elecciones, que como sabemos en elecciones legislativas vota mucho menos gente en Estados Unidos, la gente se moviliza menos, y el arma migratoria, el arma de la retórica migratoria, es un arma que Trump domina a la perfección y contenta a mucha parte importante de su núcleo. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de Colombia a propósito de un artículo que aparece en la revista The Economist el día de hoy, que está circulando con esta portada sobre el planeta China. En el interior de la revista hay un artículo dedicado a Colombia que se titula "La historia juzgará amablemente al presidente saliente de Colombia". Un artículo en donde se habla un poco de los logros del presidente saliente Juan Manuel Santos, luego que ganara las elecciones Iván Duque y que va a asumir el 7 de agosto. Muchos están replanteando cuál es el legado de Juan Manuel Santos y por qué es que los colombianos no le valoran ese legado, dice The Economist. El The Economist dice que Juan Manuel Santos deja un país con un nivel de desempleo menor, pobreza menor, desigualdad, a la que encontró en el 2010. Dice además que la criminalidad ha bajado en 35%, aunque por supuesto la situación de derechos humanos no es perfecta, pero ha mejorado, dice la revista. Y por supuesto el gran avance en el gran legado del presidente Santos ha sido llegar a un acuerdo con las FARC que le valió un premio Nobel de la Paz, pero que sin embargo dividió muchísimo a los colombianos. The Economist recuerda que esta semana comienza a funcionar la Corte Especial para escuchar las confesiones de los ex miembros de las FARC que van a recibir un castigo simbólico y miembros de las FARC además van a tener curules dentro del Senado, algo que es inaceptable para muchos colombianos. Dice la revista, el presidente electo Iván Duque hará cambios al acuerdo al que llegó Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos no se arrepiente del acuerdo al que llegó con las FARC, a pesar de que los colombianos, algunos de ellos, están totalmente insatisfechos. La pregunta que muchos se hacen es por qué los colombianos, José, no reconocen los logros del presidente Juan Manuel Santos en muchos casos y por qué es que todavía es difícil para los colombianos mirar este acuerdo de paz con los ojos que el presidente Juan Manuel Santos quisiera que sea. Yo debo reconocer al columnista de The Economist que defender a un presidente con menos de 20% de popularidad no es una tarea fácil para ningún columnista. Y sin embargo, el Velo intenta hacerlo, presentando pues algunas cifras, algunos aspectos económicos, pero sobre todo destacando el rol que tuvo el presidente en firmar un acuerdo de paz que es a todas luces impopular. Ahora, visto desde fuera, porque pues los colombianos tienen sus justas razones por qué estar inconformes con la marcha de su economía, de la creciente violencia, pero visto desde fuera, me parece que cuando uno piensa que los problemas a los que se enfrenta Colombia es a que el narcotráfico no se terminó, a que la violencia contra los defensores de derechos humanos continúa, a que en algunas ciudades como, digamos, de distintas ciudades del interior la violencia sigue funcionando terriblemente. También la mala marcha de un crecimiento económico, pues bienvenidos a América Latina. La única cosa que se eliminó con el acuerdo de paz es la lógica de guerra eterna, que sin duda es difícil de ver en su momento porque tangiblemente no está ahí, pero a nivel de cambio de cómo enfrentar un problema es gigantesco.
No es lo mismo pensar, estás enfrentando un enemigo interno, a buscar soluciones para atacar problemas de inseguridad al interior del país. Y esto me parece que a la larga, como dice Velo, en el The Economist, le será reconocido al presidente Santos. Sin duda, que mucha gente lo califica como arrogante, como poco, con poco tendiente a escuchar, pero sí, sin duda, el arco de la historia me parece que está con él. También, Dori, el artículo se refiere al expresidente Álvaro Uribe, antecesor de Juan Manuel Santos, que apoyó en su momento a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, y dice que básicamente la gran oposición al acuerdo de paz partió de una campaña que Uribe montó y que Uribe acusó a Santos básicamente de entregar Colombia al comunismo, dice el artículo de The Economist. Uribe esta semana ha tenido que renunciar a su curul en el Senado porque se le acusa de haber presentado testigos falsos en un caso que está vinculado al paramilitarismo. El presidente Uribe va a ser investigado por la Fiscalía por este caso que data de 1990. Parece que la figura de Uribe, antagónica a la de Santos, es también parte de lo que marcó la presidencia de Santos en estos últimos años. Sí, y por eso, precisamente lo que le ha pasado a Uribe es el ejemplo perfecto, es la razón por la que tenemos que esperar a hacer balance de las presidencias. Yo entiendo que en el periodismo tenemos que hacer estas cosas. Cuando termina una presidencia hay que hacer balance, ¿no? Y cómo juzgará la historia a cada presidente. Pero lo cierto es que la historia lo juzgará en su momento, y por mucho que intentemos adivinar o predecir, muchas veces nos equivocamos, porque hay una tendencia clara en todos los expresidentes, y es que, y esto pasa en todos los países, cuando un presidente sale del poder, después de una presidencia sale desgastado. Hay que ver luego en qué nivel, ¿no? Evidentemente ya cada país tiene su contexto propio, y hay que ver qué tipo de desgaste sufre, si son más desgastes legales o por corrupción, o sencillamente un desgaste por estar muchos años en el poder. Pero lo cierto es que los presidentes salen con cierto desgaste del poder, y es después, años después, cuando la historia lo va colocando a su lugar. Y eso es porque muchas veces lo que ha pasado o lo que pasó en la presidencia cambia la percepción, cambia la opinión pública, cambian los datos, como lo que le ha ocurrido a Uribe, cambian cosas que salen a la luz, cambia, por ejemplo, la comparación de los ciudadanos de esa presidencia con la que le sigue inmediatamente después. Por eso ahora mucho de lo que vaya a pasar, cómo la historia va a juzgar a Santos, va a tener también mucho que ver con cómo lo haga ahora Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, que toma posesión en agosto. Yo entiendo que muchas veces los periodistas tenemos que hacer este balance, o los columnistas, y está bien hacerlo porque hay que cerrar de alguna manera las presidencias y hay que poner en la balanza lo que se hace bien y lo que se hace mal, pero para ver cómo la historia juzga una presidencia hay que esperar siempre a que la historia juzgue esa presidencia, porque hay muchas cosas, yo creo, que ahora mismo se ven de Santos desde una manera de que acaba de dejar la presidencia o que está a punto de dejar la presidencia y que todavía va arrastrando ese desgaste, pero yo me pregunto realmente cómo se va a ver mucho de lo que ha hecho, por ejemplo, todo el tema del acuerdo de paz dentro de 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de lo que pase hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un cambio ahora de tema, Joan, para hablar de un artículo que también se publica en la revista The Economist, pero que tiene que ver con España, con su país. Es un especial bastante extenso, en realidad, que nos dio de tarea el director de nuestro programa, Juan Carlos Iragorri. Es un artículo especial escrito por Michael Reid, se titula Los 40 años de la Comezón, y son varias páginas, son unas 7 páginas extensas con esta evaluación de lo que ha sido la mejora en España en los últimos años en términos de su economía, pero también con las tareas pendientes. Y una de las cosas que dice Michael Reid en The Economist es que a pesar de que hay 4 décadas de democracia en España que han contribuido muchísimo al país y que han traído muchos beneficios para los españoles, es necesaria una reforma. En España no se necesita una reformulación del país, sino un gran reexamen, dice. No se necesita una reforma, sino un gran reexamen, dice Michael Reid. Gracias a las reformas estructurales y buena fortuna y recuperación que ha tenido el país avanza por buen camino. Se avanzó en términos de derechos y libertades personales, como el matrimonio de las personas del mismo sexo. El nivel de expectativa de vida de los españoles es uno de los más altos, el segundo a nivel mundial, dice Michael Reid en este artículo. Es un gran país para vivir, señala. Sin embargo, los españoles no lo ven desde esa forma. Y ahí yo le quería plantear un poco los peros que plantea el artículo y que plantea Michael Reid. Dice, hay mucha desigualdad, hay pobreza, los salarios de las personas de los trabajos que tienen menor paga han aumentado desde el 2008. Los jóvenes todavía tienen un paro laboral importante
y han llegado dos agrupaciones políticas al espectro político español que son importantes y nuevas, que son Podemos y Ciudadanos, y eso ha cambiado un poco el funcionamiento político en España. Hay una gran influencia de estos dos movimientos. España no necesita ser reformada, sino ser reexaminada, como dije antes. También señala que el primer ministro español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, tiene muchas tareas, y con eso concluye un poco el resumen. Reducir, por supuesto, el peso de la deuda pública, debe intervenir en el abuso de contratos temporales de trabajo, tiene que mejorar todavía el sistema social e invertir más en jóvenes, y luego, por supuesto, se refiere al tema complejo que es el tema catalán, 7,5 millones de habitantes en ese país, y critica al gobierno saliente de Mariano Rajoy por su manejo. ¿Qué es lo que más resaltaría de este artículo extenso y largo que nos ha tocado evaluar el día de hoy? Bueno, para mí es muy interesante siempre cuando el Economist hace esto de como special section, ¿no? Que son como 8 páginas sobre un tema determinado, ¿no? Es casi como para estudiar y leérselo bien, porque es interesante en mi caso ser español, ¿no? Ver una mirada externa. Exacto. Siempre es interesante y aprendes muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he leído es el editorial, que era un poco lo que mencionabas, del resumen de un poco la posición editorial que toma la revista. Y para mí es interesante porque obviamente España está en un momento de transición, ¿no? Hubo sobre todo en 2014, 2015 varias crisis a la vez, de las cuales el país ha ido saliendo, ¿no? Ya una crisis económica, una crisis institucional cuando hubo el cambio de rey, continúa habiendo en cierta medida, aunque más suave, una crisis territorial con Cataluña. Hay en cierto modo también, es evidente, una crisis política que se vio hace muy poco, hace apenas un mes y medio, con la moción de censura inesperada contra Mariano Rajoy, el tener un nuevo gobierno socialista con una minoría parlamentaria muy significativa, ¿no? Y hay esta salida de la gran crisis, pero con muchas cicatrices, ¿no? Como sería, como mencionan, la mayor desigualdad o la mayor precariedad laboral, y un poco el desafío es eso, ¿no? A mí me parece interesante como una frase que pone en el editorial, ¿no? Esto de que España puede parecer Escandinavia más y no Europa del Sur en algunos temas sociales, como sería el matrimonio gay. Incluso lo podríamos argumentar ahora con la posición más aperturista del nuevo gobierno respecto a la inmigración, y en otros asuntos, como por ejemplo darle asistencia sanitaria pública a los inmigrantes sin papeles, ¿no? Que esto fue derogado por el anterior gobierno conservador. Entonces, y también obviamente lo que toca el editorial es que España está en un momento, como decía yo, de evolución política, y ellos tocan el debate de si habría que reformar la Constitución del año 78, que es un debate que ha estado en España latente en los últimos años, aunque no ha habido ningún movimiento realmente hacia esa dirección. Y luego para mí también es interesante que un poco lo pone al final del editorial, que ellos sugieren que socialistas, que es el gobierno actual, y Ciudadanos, que es este partido de centro-derecha que por lo menos hasta antes de la moción de censura es el que estaba primero en las encuestas, ellos sugieren que tienen los elementos para formar una futura coalición reformista, lo cual es interesante porque en 2016, después de las elecciones de 2015, PSOE y Ciudadanos intentaron un acuerdo de gobierno que no salió adelante en el Congreso, porque Podemos, que es un partido de izquierda, más a la izquierda que el PSOE, se opuso. Entonces es interesante esta reflexión, y hay que ver sobre todo porque Sánchez ha declarado su intención de usar la legislatura hasta el final, hasta el año 2020, pero hay que ver si su fragilidad parlamentaria le permite hacerlo. Por ejemplo, hoy ha habido una derrota, ha sufrido el gobierno una derrota en el Congreso respecto al techo de déficit, lo cual revela su fragilidad. Entonces es interesante, y también es interesante obviamente la reflexión que hace respecto a Cataluña. El gobierno de Sánchez por lo menos ahora ha tomado una posición más, digamos, de diálogo o de gestos, un poco, si lo queremos llamar con cautela, cierto deshielo, y hay que ver la parte del gobierno catalán de Quim Torra, cómo responde a ello, porque también vio un poco presionado por la parte más, digamos, de firmeza y dureza que propugna Carles Puigdemont, que es el expresidente que se fugó al extranjero, con la parte del partido que también es más pragmática y que incluso fue la que facilitó con su voto a favor que también Sánchez ganara esta moción de censura. Entonces eso es lo que hay que ver en los próximos meses, si este aparente deshielo con Cataluña cambia o no las cosas, o no cambia nada.
Tenemos 30 segundos, si usted quiere acotar algo. 30 segundos. En 30 segundos, imagínese un artículo tan claro. Yo creo que pasa en muchos de nuestros países y pasa en España que muchas veces somos mucho más duros viendo el país desde dentro que la gente que lo mira desde fuera. Por eso es muy interesante este despliegue que hace el Economist. Uno de los artículos valora los 40 años de democracia que está a punto de cumplir España y básicamente la premisa de la que parte y después es la misma conclusión a la que llega es sí hay muchos problemas, sí hay heridas, sobre todo las de la crisis financiera que todavía va a tardar en curarse bien profundamente y todavía hay muchos retos por delante. Y los últimos 10 años para España han sido muy duros, se ha puesto a prueba la propia democracia, pero hay razones para el optimismo. Es una de las grandes democracias consolidadas del mundo. Se respetan los derechos humanos, se respeta la separación de poderes, se está avanzando el feminismo, se defienden los derechos de los homosexuales, se tolera la inmigración, no hay ascenso de partidos de ultraderecha como en otros partidos, en otros países que europeos. Es algo que subraya The Economist. Que es algo que subraya The Economist. Subraya todas estas razones, de ahí que su conclusión sea que hay razones para el optimismo y que es uno de los mejores países para vivir en el mundo. Enhorabuena. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos a la última sección del programa para hablar de la mala semana, nuestro acostumbrado bloque de fin de viernes. ¿Cuál fue la mala semana y para quién, Joan? Yo creo que ha sido una mala semana para Kirstjen Nielsen, que es la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, precisamente por toda esta crisis de los menores inmigrantes separados de sus padres. Kirstjen Nielsen dijo en su día, antes de que el gobierno derogara esta política en junio, que no había ninguna política de separación y precisamente sí la hubo porque se derogó al cabo de unos días. El hecho de que haya alrededor de 400 padres que han sido deportados a sus países mientras sus hijos siguen en Estados Unidos, que el gobierno mantenga 700 niños en custodia y que no sea capaz de reunificarlos con sus padres, para mí revela una política cruel y la ausencia de un plan definido del gobierno para abordar esta crisis. ¿Quién tuvo una mala semana, Dori? Para mí ha tenido una muy mala semana el presidente francés Emmanuel Macron, una de las peores de todo su gobierno, muy posiblemente, después de este escándalo porque su jefe de seguridad aparentemente golpeó a manifestantes el pasado 1 de mayo haciéndose pasar por policía y la crisis se ha gestionado, que ha sido una crisis que prácticamente ha monopolizado la agenda política francesa en los últimos días. Se ha gestionado tarde y mal, se ha tardado mucho en aceptar responsabilidades, en dar explicaciones, incluso a día de hoy en pedir disculpas, incluso a día de hoy las explicaciones que se está dando el presidente francés todavía protege a su jefe de seguridad, incluso alegan que todo esto es una especie de ataque político o batalla política, cuando no, eso, a la hora de aceptar responsabilidades y pedir disculpas es un sí, pero. ¿Quién tuvo mala semana? Una semana fatal para el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que tuvo que renunciar a su escaño en el Senado colombiano. Uribe es la figura más importante de la política colombiana de las últimas 2 décadas, sin duda, y sin embargo no fue sino hasta esta semana que se comprobó una investigación por parte de la Suprema Corte para investigarlo por una manipulación de testigos en un caso que debió renunciar a este escaño. Me parece que Uribe sintetiza todo esto en un tuit diciendo que estas escuchas telefónicas a las que supuestamente fue objeto fueron supuestamente de una agencia extranjera, el MI6 británico. Me parece que esto habla de la desesperación que causó esta semana Uribe. Ponemos fin al programa del día de hoy. Ha sido un gusto tener a los invitados el día de hoy. Les agradecemos, por supuesto, a Joan Faust, corresponsal del diario El País de España, Dori Toribio de Mediaset, también de España, y José Díaz Briceño del diario Reforma de México. A ustedes, gracias por su sintonía. Será hasta otra oportunidad. Que tengan un buen día.